Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase sobre la unidad número 5, donde vamos a estar recapitulando conceptos que tienen que ver con la potabilidad del agua. Habíamos estado hablando en la unidad anterior acerca de características físico-químicas del agua. Hay características justamente que hablan o dejan entrever la potabilidad del agua. Cuando el agua es potable, tiene que ser inodora, incolora e insípida. Eso, digamos, en cuanto a sus características físicas, es decir, tiene que ser transparente, no tiene que tener olor y no tiene que tener sabor. Esas son tres características fundamentales que hacen a la potabilidad del agua. Pero también tiene que estar libre de ciertas sustancias químicas y biológicas que pueden afectar la salud de las personas. Por eso la potabilidad no solamente se remite a estas características físicas, sino también a características químicas y biológicas. Es decir, no puede tener sustancias contaminantes, sustancias químicas que dañen o afecten la salud de las personas, y tampoco agentes biológicos, es decir, microorganismos, ya sean virus, bacterias y demás, que pongan en riesgo la salud de las personas. Cumpliendo con eso, podemos decir que el agua es potable. Esto tiene que ver justamente con normativas que establece el Código Alimentario Argentino, ¿sí? La potabilidad del agua. Pero sabemos bien que hay regiones donde el agua no es potable. Es decir, hay lugares donde el agua se considera potable. Para esto hay que obviamente hacer un análisis del agua. Pero el hombre ha dañado tanto la naturaleza con sus actividades industriales, con el agotamiento de los recursos naturales, que ha puesto en peligro justamente la potabilidad del agua a nivel mundial. Es decir, hoy en día son escasos los lugares donde el agua es potable en estado natural. Para ellos, y también hay lugares donde no hay agua, donde no llega, donde hay escasez de agua, ¿sí? Y si hay agua, no es potable, digamos, es riesgoso para las personas consumir esa agua porque carecen de potabilidad, es decir, está contaminada por algún tipo de sustancia o agente biológico. Después aparece también el concepto de agua segura, que no es lo mismo el agua segura que el agua potable. Es un tema también que vamos a desarrollar en la clase propiamente dicha, ¿sí? Pero el agua segura tiene que ver también con que no es riesgosa para la salud humana su consumo, pero no llega a ser potable, ¿sí? Sino que está dentro de ciertos parámetros o valores que hacen posible que la persona o las personas, el hombre, la pueda consumir, pero tampoco es potable, ¿sí? Pero bueno, eso es un concepto que vamos a desarrollar también en las clases. ¿Qué sucede cuando el agua no es potable? Bueno, el hombre ha ideado justamente métodos para potabilizarla, ¿sí? Para eso se han construido lo que son las plantas potabilizadoras de agua. Estas plantas potabilizadoras de agua llevan adelante una serie de procesos que justamente lo que hacen es captar el agua de alguna fuente natural, que puede ser un río, un lago o de otro lugar, donde ya se sabe que el agua no es potable y no es segura. Entonces el primer proceso, la primera etapa es la captación, es decir, absorber el agua de alguna de esas fuentes. Ese agua es tratada luego por dentro de la planta industrial y pasa a través de una serie de métodos justamente que la van depurando, ¿sí? Métodos como la floculación, por ejemplo, como la decantación, la alcalinización, la filtración, la sedimentación, que también eso lo vamos a desarrollar en las clases uno por uno, hasta que luego se hace la distribución del agua, donde a través de una red de cañerías
llega el agua a los hogares, lo que nosotros conocemos como agua corriente, ¿sí? Y generalmente, dependiendo del lugar, a veces, o de la planta potabilizadora donde provenga esa agua, muchas veces tiene más o menos gusto a cloro, ¿sí? Se siente ese sabor eh, clorado, ¿no? A cloro. Pero bueno, en definitiva es el agua justamente potabilizada artificialmente para evitar justamente eh, afecciones a la salud de la gente. ¿Por qué es importante justamente beber agua potable? Porque evitamos de esa manera la propagación y la transmisión de enfermedades. Hace unas décadas atrás, allá por los 90, hubo una epidemia bastante, lamentablemente bastante célebre, ¿sí? Que padecimos mucho en nuestro país, sobre todo en la región eh, del litoral y del norte argentino, y después países limítrofes, que era justamente la epidemia del cólera. El cólera es una bacteria que puede aparecer en el agua y que justamente resulta perjudicial para las personas, y en esa época mucha gente se contagió, terminó contagiada por beber esta agua contaminada, y muchas personas también perdieron la vida a través de esta epidemia. Entonces, es importante justamente el agua potable para lo que es la salud pública, porque previene la transmisión y el contagio y el desarrollo, el esparcimiento de enfermedades, ¿sí? Sobre todo también en los más pequeños, tener cuidado con el tipo de agua que ingieren, porque también puede provocar vómitos, diarrea, distintas afecciones, ¿no? Cuando la persona no tiene totalmente desarrollado su sistema inmunológico, es muy susceptible a aquellas pequeñas sustancias o microorganismos que quizá una persona adulta normalmente no le provocarían ningún sobresalto. En los más chiquitos puede llegar a ser bastante peligroso. Por eso la necesidad siempre de estar seguro que la fuente de agua de donde nosotros consumimos sea esa agua potable, o al menos agua segura, ¿sí? Después también hay métodos más caseros para justamente quitarle los riesgos que puede tener el agua que bebemos de una fuente que desconocemos, ¿sí? Ya sea hervir el agua, filtrarla, agregarle alguna sustancia para su potabilización y demás. Así que esto es como una introducción, y luego en la clase vamos a estar viendo más en profundidad todos estos temas.